Perfecto. Bueno, entonces volvemos a esto. Dentro del sistema inespecífico o general, innato, hemos visto algo general de lo que es las barreras y hemos visto la respuesta inflamatoria. Algo cómo se da la función de las células, cómo salen y todo. Y hemos conocido algo de estos fagocitos que son macrófagos en el lugar y que son conocidos como células presentadoras de antígeno. Y la presentación va precisamente hacia el sistema específico para ver si se requiere hacer algo con este sistema o no se requiere hacer algo. En el sistema específico, nosotros tenemos a los linfocitos. Los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se denominan así porque estas células han sido descubiertas, han sido descritas en la bolsa de Fabricio de las aves, y de ahí viene el nombre de linfocitos B, por lo de bolsa de Fabricio. Y los linfocitos T reciben, ¿por qué? Porque tienen una parte de maduración en órganos linfoides, como son el timo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T que tienen características distintas. Los linfocitos B actúan en la respuesta humoral y los linfocitos T en la respuesta celular mediada. ¿Cuál es la diferencia entre humoral y celular? La respuesta es muy sencilla. Humoral quiere decir que la bacteria o el virus que ha entrado, vamos a tomar como ejemplo esas dos, la bacteria o el virus que entró en tu organismo está flotando en los líquidos o, dicho de otra manera, en los humores. No sé si han escuchado el humor vítreo, el líquido del ojo. Todos los humores o líquidos intersticiales, cuando están flotando por ahí, el sistema específico, a través de las células B o linfocitos B, pueden actuar. En cambio, si el microorganismo, el virus o la bacteria ha invadido una célula, especialmente los virus invaden células, utilizan las células como fuentes de fábricas para replicarse. Por ejemplo, un virus entra a una célula de tu cuerpo, la invade y la utiliza como fábrica para nuevos virus, para su replicación. Por lo tanto, en ese tipo de inmunidad, cuando el virus ha invadido está dentro de la célula, las células B no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque las células van y no tienen un sistema de reconocimiento para entrar dentro de la célula para reconocer eso. Sin embargo, las células del linfocito, los linfocitos T, sí tienen esa capacidad. Por eso se llama celular. Cuando el microorganismo, el agente patógeno ha invadido a la célula, entonces, o sea, un tumor también puede ser algo nuestro, lo reconoce y lo empieza a destruir. ¿Pero por qué? Porque tiene la capacidad de reconocerlo. Ojo, humoral porque los patógenos están fluyendo en los humores, en el líquido intersticial, en cualquier líquido, en los humores, y celular es cuando han invadido a las células y tiene que venir otra que reconozca eso. Veamos algunas características de cómo trabajan estas dos y con eso vamos a terminar el día de hoy. Vamos a ver linfocitos B, linfocitos T y no los quiero cansar mucho. Los linfocitos B son fantásticos. Chicos, los linfocitos B son increíblemente fantásticos, al igual que los linfocitos T. Estos linfocitos B tienen en su membrana celular esta partecita de acá, adosada así estas partecitas. ¿Saben qué son? Antígenos. ¿Y qué es un antígeno? ¿Sí? Perdón, son anticuerpos. ¿Sí? Ustedes recordarán que nosotros tenemos anticuerpos o vamos a generar anticuerpos para algo. Son anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? No son otra cosa que proteínas. Entonces, estos linfocitos B tienen muchas proteínas. Yo he colocado aquí 1, 2, 1, 2, 3 en cada uno.
pero tiene muchas proteínas adosadas acá. Y les cuento, ¿sí? Les cuento que tiene, por ejemplo, esta célula B, lo fantástico es de que esta célula B tiene una porción variable aquí, digamos, de color amarillo, ¿sí? Y todas tienen de color amarillo. En cambio, esta otra célula, eso es lo fantástico, ¿sí? Tiene de color verde, ¿sí? Y esta otra, digamos, esta también tiene de color verde, ¿sí? Esto es verde, listo. Quiero que se entienda la idea. Este le vamos a colocar rosado o fucsia. Este tiene fucsia. Les explico por qué. Ya. ¿Por qué es fantástico? Todas las células B vienen del mismo origen, o sea, de células madre, ¿sí? En la médula ósea, pero en alguna parte de su código genético acá, de su ADN, en alguna parte de su código genético del ADN, ¿sí? ¿Sí? Aquí del ADN, en algún momento de su hematopoiesis, de su formación, genera estas porciones, este sector de aquí, con estas proteínas que son anticuerpos, todas tienen porciones variables. Ninguna célula B va a tener la misma porción variable, todas son distintas. Esta célula de acá será distinta, esta célula de acá tiene amarillo, esta célula tiene verde, esta célula tiene color fucsia. O sea, todos los anticuerpos de aquí le hace una modificación con una porción variable distinta. Ahora, ¿por qué lo ha hecho así el organismo? Todas deberían ser iguales porque vienen del mismo linaje, pero no son iguales. Todas tienen una porción variable distinta. ¿Y por qué el organismo lo ha hecho así? La respuesta es sencilla. Conocer cómo es el proceso no es sencillo, pero la respuesta es sencilla, de comprender de forma lógica. El cuerpo ha diseñado este sistema inmunitario con los linfocitos B, de que como no sabemos lo que nos va a atacar, entonces ha generado una gran gama de células con diferentes porciones variables, unas 10.000 millones de porciones variables, que está lista a atacar a cualquier agente que lo reconozca, para que lo reconozca. Es como tenemos una sola puerta, solo como ejemplo, y nosotros somos miles, pero solo uno tiene la llave correcta. Entonces, pero no sabemos cuántas puertas van a llegar, ¿entienden? O sea, cuántos agentes patógenos van a llegar. Entonces, esas porciones variables amplían el rango para reconocer a muchas cosas, ¿sí? Y les explico por qué es fantástico. Son anticuerpos. También vamos a encontrar anticuerpos libres, por si acaso. O sea, estos anticuerpos, ¿sí? Los vamos a encontrar libres. Y también los van a reconocer con otro nombre, inmunoglobinas o inmunoglobulinas. Es sinónimo anticuerpo que inmunoglobulinas. Entonces, estas inmunoglobulinas las encontramos flotando en la sangre, por ejemplo, y otras inmunoglobulinas o anticuerpos están fijados a los linfocitos B. Pero ¿por qué es fantástico esto? Porque este virus de acá, este es un virus que está entrando al organismo. Esta célula viene, esta de aquí, el linfocito B viene y hace la prueba de unirse. No logra unirse porque esta porción variable no le hace a este. Esta otra célula de acá, esta, linfocito B también, trata de unirse a este virus, pero tampoco puede. Y así todos van a empezar a probar, pero vamos a hacer de cuenta que este es el que se une, el que tenía el amarillo. ¿Ves? La porción variable en amarillo. Aquí se une, y este lugar donde se une se llama epítopo. Una vez que este se ha unido a este nivel, le va a endocitar. O sea, quiere decir que se lo va a comer prácticamente, lo va a tener un proceso de endocitosis, ¿sí? Esta célula B, después de que se la endocita, también es conocida, a ver si están despiertos. ¿Cómo se llamaba el fagocito anterior en la inflamación? El macrófago que estaba en el lugar. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien que se anime?
Va a valer punto. Se durmieron. ¿Cómo se llamaba el fagocito? ¿Alguien que se anime? Macrófago, doctor. Macrófago, fagocito o ¿qué hacía? Presentador de antígeno. Presenta. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Quispe, doctor. Pablo. Oye, Pablo, tú no has dado 2 evaluaciones. Sí, di, doctor. Al final vamos a hablar. Ya. Ya. Pablo, bien que te has animado. Pablo, mira, es presentador de antígeno, ¿verdad? Este linfocito B también es presentador de antígeno. Cuento. Igual, le va a presentar a las células T también. Una vez que se lo endocita, va a sacar una porción variable acá, en un complejo que se llama complejo CMH2. Acá le va a sacar y a este virus lo va a exponer aquí en una partecita proteica y va a decir, oigan, si reconozcan esto. Y tiene que ocurrir ciertas cosas. Es muy complejo esta parte, pero no les quiero complicar la vida, después les explico. Vamos a asumir que eso pasa. Lo endosita, le saca un pedazo, le saca la cabeza y lo presenta. Aquí lo tengo al virus porque yo soy el único que me... Y tiene que activarse esta célula. Esta célula tiene que activarse. No es tan fácil su activación, les diré, pero vamos a hacer de cuenta, a eso me refería hace rato, que esta se activa. Hagamos de cuenta que se activa. ¿Qué pasa cuando se activa? Es la pregunta. ¿Saben qué pasa? Como este linfocito B ha sido el único linfocito B que tenía la porción variable correcta para este virus y para todos estos virus que están llegando, y los otros no eran, era el único que tenía, entonces este linfocito B va a empezar a formar clonas. Dice, yo soy el único, soy el especial que puede hacer frente a este virus que está viniendo. Entonces, ¿qué hago? No tengo más compañeros. ¿Qué voy a hacer? Tengo que clonarme. La clonación no la inventó el hombre. La clonación está en nuestro organismo desde el principio de los tiempos. Entonces se clona y va a generar estos dos tipos de células. Unas células que van a ser células de memoria, que para el futuro, para cuando estos virus en el futuro vuelvan, nos ayuden a reconocerlos más fácilmente y además no haya una, sino hayan miles. ¿Se entiende? Entonces ya no va a haber solo una con la porción variable correcta, sino se va a empezar a clonar y todas estas van a tener las versiones parciales correctas para detectar a estos virus. Entonces este ya lo va a poder detectar más fácilmente. Entonces va a haber muchas células de memoria. Por otro lado, va a generarse también células plasmáticas. Estas células de memoria y estas células plasmáticas son linfocitos B, pero que cambiaron de nombre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Estas células de memoria todas son iguales porque son clones de esta célula, que cuando se activa pasa eso. Segundo, las células plasmáticas son fábricas de anticuerpos. O sea, estas porciones variables van a empezar a tener, todas van a ser de color amarillo. Toditas. Ahí, toditas van a ser. Entonces, esta fábrica, y de hecho fabrican aproximadamente unas 2000 anticuerpos por minuto, que empieza a secretar, es una fábrica, las células plasmáticas son fábricas de anticuerpos, entonces está liberando para que estos anticuerpos puedan ir y unirse a este. Entonces, cuando se une al virus, un anticuerpo, llama a otras células y dicen, oye, esta no es de aquí, tienen que venir y destruirla. Entonces, este proceso que se da por estos anticuerpos o inmunoglobulinas, que ya hay varios porque están siendo producidos en esta fábrica de anticuerpos que se llaman células plasmáticas, se empiezan a unir a estos virus y llegará una célula del sistema inmunológico que dice, ah, yo lo voy a detectar. Entonces lo detecta
y se lo empieza a englobar y lo va a empezar a destruir, ¿sí? Le va a empezar a destruir porque ya está marcado. Esa marcación, ustedes lo conocen como, lo han debido escuchar por algún docente decir, vamos a hacer más apetitosas a las bacterias o a los virus para comérnoslas. No sé si recuerdan ese término. ¿Han escuchado? ¿Sí? Sin embargo, el término correcto es opsonización. Este proceso de marcado, estas células plasmáticas, una vez más, son fábricas de anticuerpos, o sea, generan estas proteínas con porciones variables correctas para estos virus. Estas porciones variables se unen acá y los marcan a estos virus. Entonces, el marcado es un proceso de opsonización, lo que ustedes lo conocían, seguramente lo han escuchado como hacer más apetitosa a la bacteria para que se la coman o al virus. No, se llama opsonización, es un marcado por las inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Está bien? Por eso del COVID te sacan, ¿no ve? O sea, cuando generas anticuerpos, inmunoglobulinas del tipo M, inmunoglobulinas del tipo G. O sea, eso quiere decir que tienes tú células de memoria, si están adosadas a esta célula, serán inmunoglobulinas de un tipo, y si están libres, serán inmunoglobulinas de otro tipo. O sea, lo primero, células de memoria, lo segundo, anticuerpos libres flotando ya para empezar a hacer el marcado. Es por eso que en el COVID, por ejemplo, cuando te hacen las pruebas, te dicen, ah, usted está con las IgG te dicen, o IgM, ah, usted está empezando la enfermedad. O cuando ya tienes las inmunoglobulinas G, entonces, ah, usted o las M ya está terminándola. Entonces, las inmunoglobulinas te marcan el momento o el proceso de la evolución. Esto es lo que te marca una prueba de COVID, por ejemplo, de esas pruebas rápidas que te pinchan. Entonces, te marca si tienes inmunoglobulinas. Y esto es lo que ha sucedido en tu cuerpo, ¿no? Pero bueno, con las células T en este caso. Espero que se haya entendido. Bueno, esto es un, un recordatorio de lo que les he mencionado. Y este es el diseño que lo pueden encontrar en internet, que este tiene una cadena pesada, unas cadenas ligeras, que cuando el antígeno, que quiere decir el agente invasor, viene, habrá un lugar específico al que se va a unir, ¿no? Dependiendo la porción variable. Espero que se haya entendido. Vamos a terminar con las células T, que también son fantásticas por lo mismo, porque el proceso es muy similar, les diré. El proceso es muy similar. Entonces tenemos linfocitos, antes de acá, no se olviden, linfocitos B, pero a su vez, cuando ya entra en acción, cuando la fisiología de estas células entran en acción hacia lo fisiopatológico, ya tendremos dos células adicionales, que serán las células plasmáticas y por otro lado las células de memoria. Entonces ahí ya tenemos dos células. Con los linfocitos T, a diferencia, ya tenemos en sí dos células, las colaboradoras y las citotóxicas. Las células T colaboradoras, o helper también, como TH lo van a encontrar, viene de la palabra en inglés H helper. Entonces son linfocitos T relacionados a ayudar o a promover algo. En cambio, las citotóxicas son más bien para destruir algo, ¿no? El proceso es el mismo, chicos, es fantástico. Cuando un virus llega, este virus, este de acá, tiene un complejo de histocompatibilidad, algo que me olvidaba decirles aquí. Algo que me olvidé decirles, voy a retroceder si me permite. Este complejo de acá, de exposición, presentador de antígeno, les decía, no se olviden esa palabra, presentador de antígeno, porque le está presentando al antígeno, al que ha venido, una pequeña porción. Se llama complejo de histocompatibilidad tipo 2, CMH2 se llama, CMH2, complejo de histocompatibilidad se llama.
Esto viene de las palabras en inglés complex major histocompatibility, que quiere decir complejo mayor de histocompatibilidad. En nuestro sistema nosotros tenemos un complejo de histocompatibilidad que garantiza que nuestro sistema inmunológico no destruya a nuestras células de nuestro cuerpo, a no ser que tengan algún problema. Entonces hay un sistema de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces este sistema de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2, por si acaso, ¿sí? Del tipo 2, números romanos, 2, ¿sí? Es el que va a venir una célula y la va a detectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta otra célula, el linfocito T, reconoce cuando un agente, dentro de esos sistemas de histocompatibilidad, hay uno que se llama complejo de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, ese complejo es una proteína en la membrana celular de todas las células de nuestro cuerpo y el sistema inmunológico solamente es como si pasara, solo como ejemplo, ¿no? Dice, pasa por un lugar, dice, ah, tú, complejo 1, listo, perfecto, no pasa nada. Tin, tin, tin. Empieza a revisar todo y todos están perfectos. Pero cuando empieza a detectar algo que no es del organismo, estos virus, bacterias, tienen acá, ¿sí? Complejos igual proteicos distintos. Entonces, cuando esta célula viene acá, igual los reconoce y dice, oye, este lugar no es conocido para mí. Extiende un brazo, lo reconoce, lo tantea y no encuentra el complejo de histocompatibilidad compatible que sería del tipo 1 para nosotros. Entonces, lo que va a hacer, ¿sí? Antes, una célula B tuvo que haberlo fagocitado este virus y presentado acá en el complejo de histocompatibilidad CMH2. Eso me olvidaba. ¿Eh? Es contagioso eso, ya se deben estar durmiendo ustedes. Bueno, este linfocito B, este por si acaso es un linfocito B, digamos, o puede ser una célula dendrítica. Ah, vamos a hacer acá una célula dendrítica. Tan, 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 tan. Es una célula dendrítica. ¿Listo? Entonces esta célula dendrítica se comió, se fagocitó a un virus, a este virus de aquí. ¿Está bien? Y en su complejo de histocompatible o en una porción aquí lo saca a esta partecita del virus. Le arranca la cabeza, a ustedes que les gusta las películas de acción, bueno, le arranca la cabeza a este virus y lo expone acá en este complejo de histocompatibilidad que se llama CMH. Ya estoy más capo para escribir con esto, me tengo que conseguir un lápiz. Al complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no? Tipo 2. Entonces, este viene de acá y lo reconoce y dice, oye, aquí está pasando algo, ¿por qué? Entonces les está presentando y dice, tengo que hacer algo. La célula T colaboradora, como es colaboradora, tiene que hacer algo para colaborar al sistema inmunológico en general y además hay un doble seguro. No es que se activa esto tan fácil porque si no tendríamos patologías autoinmunitarias tremendas. Por eso tiene un sistema de doble seguro, podríamos decirlo así. Entonces, este linfocito colaborador va a hacer algo. Lo reconoce, igual se activa. ¿Está bien? Dice, oye, esto no está bien. Reconoce. ¿Qué va a hacer? Como todas las células T tampoco tienen la misma porción variable, es igual que los linfocitos B, son fantásticos. Solo este linfocito T lo ha reconocido y como no hay más como él, entonces lo que va a hacer es otra vez a formar clonas. Se empieza a clonar porque no hay más como él. Es el único que ha podido reconocer este sistema. ¿Sí? O esta porción variable distinta, porque no se olviden que es una porción del virus, ¿no? Es una porción de este virus, no es una porción del organismo, sino es una porcioncita
del virus que le está presentando. Oye, a ver, ¿lo reconoces? No, lo reconozco. Y este dice, no, no lo reconozco, entonces hay que destruirlo. Entonces tengo que hacer algo. Bueno, voy a empezar a clonarme. Se clona y genera células efectoras y células de memoria. Entonces acá tenemos las otras células. Las células de memoria son las células que van a empezar a reconocer a estos otros virus ya después mucho más fácilmente y los van a empezar a destruir, ¿sí? Pero aquí lo fantástico son las células efectoras. Las células efectoras, ¿saben qué hacen? Activan, ¿recuerdan esto? ¿Quién activaba este? No les dije que iba a ser un poco complejo. Para que el linfocito B se vuelva en células de memoria y se produzcan los clones y células plasmáticas, este linfocito, este linfocito T colaborador es el que va, pero no este, sino este, que ya es una célula efectora, este de acá, este va a la célula B y la activa para que dice, oye, sí es cierto, esto es dañino, entonces tienes que empezar tú también a clonarte, tienes que empezar a generar anticuerpos y tenemos que empezar la batalla aquí, porque si no nos van a vencer. Entonces, ese es el que le activa, este linfocito T colaborador es el que le activa. Pero además de activarle al linfocito B para que empiece a clonarse y todo lo demás, lo que va a hacer es liberar muchas sustancias que se llaman citocinas. ¿Y saben qué van a hacer estas citocinas? Estas de acá. Estas citocinas van a empezar a despertar a los linfocitos T citotóxicos porque estos citotóxicos van y destruyen. Son especialistas en destrucción de agentes patógenos. Entonces, estas citocinas son importantes para prender la alarma y que estas células citotóxicas empiecen la destrucción de estos virus o bacterias que han entrado a nuestro organismo. En este caso, la mayoría de los casos, este tipo de células actúan en virus. Ahí es donde se menciona mucho de los trabajos, que es espectacular su desempeño, ¿no? Su principal desempeño, podríamos decirlo así. Entonces, fíjense la importancia de las células efectoras. No solamente activan a los linfocitos B, sino encienden la alarma para que los linfocitos T citotóxicos también actúen. Entonces, fíjense, el sistema es importante conocerlo así. Las células citotóxicas ya vienen y empiezan a destruir a estas bacterias. Sin embargo, en las células, como decíamos, en todas las células hay un complejo de histocompatibilidad que se llama complejo de histocompatibilidad CMH1, se llama, que reconoce. Entonces eso no activa nada. Bueno, no les voy a cansar más. Hay algunas cosas que las estoy dejando ahí al vacío, pero quiero decir. Bueno, entonces en su texto también, en el texto guía de prácticas, van a encontrar esto. Esto ya lo cortaremos para que no sea muy extenso el video y pueda compartirlo. ¿Dónde estaba?